buenas tardes tengan todos ustedes. Damos gracias que nos permitas entrar a tu casa. Somos Vida Nueva para el Mundo y a pesar de las circunstancias, en Vida Nueva para el Mundo seguimos siendo iglesia y seguimos siendo tu casa. Te damos la bienvenida a este estudio y vamos a orar, vamos a disponer nuestro corazón. Padre, te damos gracias, Señor. Oramos y pedimos, Señor, en estos momentos, Padre, que tu santa palabra y tu espíritu estén hablando a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro corazón. Y oramos y pedimos, Señor, que hoy estas palabras cumplan ese propósito para lo cual tú las estás enviando. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y amoroso con nosotros. Y nuestro anhelo, Señor, es en todas las cosas darte la gloria a ti, Señor, amado Señor Jesucristo. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de nuestro amado y querido Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues bien, hermanos, estamos viviendo estos tiempos tan complejos, tan difíciles, y hoy más que nunca se nota que la base de una sociedad sólida es la familia, pero la base de la familia es el matrimonio. Sin un buen matrimonio, ni la sociedad, ni ningún país, ninguna nación podrá sostenerse por mucho tiempo. Y en estos tiempos de pandemia está siendo puesta a prueba la condición de los matrimonios por todo el mundo. Y cualquiera diría, bueno, pues es que ahorita no están trabajando tanto. Y yo te diría, wow, cuánto trabajo hay ahorita y sobre todo en lo que es la consejería matrimonial, la dirección y la ayuda a los matrimonios que están viviendo tiempos difíciles y que se han acentuado con esta pandemia. Pero también es que cada vez son menos los matrimonios que se forman con un correcto entendimiento del significado y del propósito del matrimonio. Y muchísimos cónyuges no han comprendido la vocación que encierra el matrimonio y lo que demanda el matrimonio y el estar casados. Y es hasta que nosotros comprendamos ciertas cosas que la palabra de Dios nos quiere mostrar hoy, que podremos nosotros llevar nuestro matrimonio a un estado ideal, a sanar la problemática que muchos podemos estar viviendo en este tiempo. Y es como un examen de escuela. Si tú no entiendes lo que te están poniendo en el examen, pues no vas a pasar, lo repruebas, pero en el momento en el que tú comprendes esas cosas, entonces podrás pasar el examen. Y así sucede también en la vida cristiana en relación al matrimonio. Hoy tenemos que comprender cosas que nos ayuden a sanar y a poner en orden nuestra vida matrimonial. Son cosas muy importantes las que estaremos hablando hoy, así es que yo te pido que pongas atención. Y si comprendemos el mensaje de esta tarde, será como un aire fresco a nuestro matrimonio, será de grande bendición a nuestro matrimonio. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, la carta a los Efesios, el capítulo 5, y voy a leer unos pasajes del verso 30 al verso 32, pero no los pierdas porque vamos a estar trabajando en estos pasajes. Y dice Efesios 5:30: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La palabra de Dios nos enseña en estos pasajes y nos habla sobre una vocación matrimonial que encierra un secreto. Pero ¿cuál es ese secreto en la vocación matrimonial y cómo debemos entenderlo? Lo vamos a ver hoy, ayudados de la santa palabra de Dios, ayudados de su espíritu que abre nuestra mente para que podamos comprender estas cosas, para poder entender la vocación del matrimonio visto desde los ojos de Cristo por medio de su palabra. Y lo vamos a ver en un tema que se titula El secreto para sanar mi matrimonio. Voy a repetir, el tema es el secreto para sanar mi matrimonio. Y cada vez más
los hombres se casan con un concepto muy pobre, muy errado, muy equivocado de lo que es el matrimonio, y por eso cada vez son más los fracasos, por eso cada vez hay más divorcios. Y escúchame bien, el divorcio es el peor y el más doloroso de los remedios para un mal matrimonio. Hoy entenderemos con la ayuda de Dios por qué no se llevan bien los matrimonios, por qué no pueden muchas veces convivir de la manera correcta cada matrimonio. La pregunta ahorita que yo quiero hacer es, ¿de dónde viene el matrimonio? ¿Cuál es el origen del matrimonio? Y es necesario que esto quede establecido en nuestra mente y en nuestro corazón. Es una idea o un deseo del hombre, o de dónde viene. Y resulta de que desde que Dios creó el primer hombre y la primera mujer, muchísimo antes de que nacieras tú, que naciéramos nosotros, y lo dijo y quedó escrito en el libro de Génesis, verso 2:24, lo que muchos años después nos está recordando este libro, esta carta a los Efesios, en el capítulo 5, verso 31 que ya leímos, y nos recuerda: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y nosotros podemos ver y entender que Dios dio el matrimonio a los hombres y puso el deseo en el corazón del hombre, pero resulta que el hombre estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios, y esto quiere decir que el deseo del matrimonio, el deseo de casarse, existe desde antes en el corazón de Dios. Dice Mateo 19:6, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y no solo eran los planes de Dios para el hombre que el hombre se pudiera casar, sino que Dios nos pone en nuestro corazón, nos da ese deseo de casarse, de buscar una esposa. Y esto es algo, amados hermanos, que viene del corazón de Dios, que Dios mismo tuvo desde el principio que nos creó una profunda vocación de ser un esposo, de unirse en matrimonio con su esposa, que es su iglesia, buscarse esa esposa para casarse con ella. Y esto lo podemos ver reflejado en Apocalipsis 2:21, donde dice el apóstol Juan una visión que está teniendo. Dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Dios, a lo largo de las Escrituras, se revela como Dios, se revela como un padre, como un papá, un papito, se revela como un Señor, pero también se revela como un esposo. Y este es un aspecto muy importante, y sería muy irónico que nosotros quisiéramos mantener o llevar una relación con el Dios de la Biblia como Dios y como Padre y como Señor, pero no quisiéramos llevar esa relación como esposo. Si nosotros quisiéramos esto, nuestra relación sería incompleta, estaría incompleta, no sería plena nuestra relación con el Señor. ¿Cómo podemos saber si un creyente se relaciona con Dios como esposo? Bueno, pues esto se puede ver claramente a través de su matrimonio. ¿Cómo es su matrimonio? ¿Cómo está viviendo su matrimonio? Ahí se ve esa relación que tenemos con nuestro Dios como esposo. Así que Dios, nuestro Padre Celestial, está preparando todo para celebrar una gran boda con su esposa, que es su iglesia, que somos nosotros. Gocémonos y alegrémonos, dice ahí en Apocalipsis 19, y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Amén, amados hermanos. ¿Quién de nosotros no anhela y quisiera estar ya cuando se celebren esas bodas? Amén, todos deseamos y anhelamos estas bodas. Y la misma palabra dice que son bienaventurados, los que estén ahí van a ser bienaventurados, los que participen de estas bodas con nuestro esposo celestial, que es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Pero por este deseo del Señor de tomar esposa,
no es extraño que los pasajes que estaremos abordando hoy, que ya empezamos a abordar, hayan sido dedicados a mostrarnos la vocación de Dios como esposo. También no solo debemos entender de dónde viene el matrimonio, es decir, en verdad el matrimonio viene del cielo y es una institución sagrada, establecida y dada por Dios a los hombres, que está en el centro de su corazón. Pero también debemos entender que el matrimonio es un pacto y desde su concepción el matrimonio encierra una vocación de unidad entre un varón y una mujer únicamente. Y es una vocación de unidad como ninguna otra relación se puede dar entre los seres humanos. Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La unidad en el matrimonio es tan importante que se hace necesario sellarla por medio de un pacto, a través de un pacto. En los tiempos antiguos los hombres han celebrado muchas veces pactos y se acostumbraba quizá que sellaban los pactos con sangre, se podían hacer un corte en la mano, se estrechaban la mano, se daban la mano como una señal de darle la mayor seriedad posible a ese acuerdo entre los hombres y que habrían de cumplir y hacer respetar lo que estaban acordando de cualquier manera, como diciendo hasta la sangre, ¿verdad? Un pacto matrimonial es un acuerdo mutuo entre dos partes en donde se obligan a cumplir deberes y responsabilidades el uno con el otro y sin faltar a ello. Por esto es que el matrimonio se establece en un pacto, se une a través de un pacto. Cuando un varón y una mujer se casan ante las autoridades, ¿verdad?, civiles, celebran un contrato civil y este contrato civil los une delante de las autoridades en cada nación, en cada país. Sin embargo, delante de Dios van a quedar unidos bajo un pacto que es muy santo y muy sagrado para Dios, muy importante para Dios. Y estar bajo pacto quiere decir que ninguna de las dos partes va a ceder a presiones del mundo, a situaciones adversas, a problemas que te lleven a dejar de cumplir la responsabilidad y la obligación que se adquiere en ese pacto. Sin embargo, Dios le reprocha a su pueblo por faltar a este pacto matrimonial y lo hace varias veces a lo largo de la Escritura. Dice Malaquías 2:13: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano, mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Le da este pasaje una relevancia, una importancia a la esposa, a la mujer de nuestra juventud, a la mujer de nuestro pacto, a nuestra esposa. Pero aquí cabe una pregunta: ¿cuál es entonces el pacto matrimonial que celebra Dios con su esposa, que es su iglesia? Bueno, pues el Padre Celestial ha celebrado un pacto de matrimonio con su esposa y ese pacto no es otro sino el pacto de la gracia. Y este pacto de la gracia el Señor también lo sella con sangre, con la misma sangre de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, y de esta manera nos garantiza un pacto que es sincero, que es serio y además garantiza la perpetuidad de este pacto de la gracia con el cual se casa, se une con su iglesia, que es su esposa. Estos pasajes de hoy definen en varias formas las obligaciones y la vocación que requiere cualquier pacto matrimonial. Y hasta aquí, si vamos entendiendo, el matrimonio viene del cielo, es una institución sagrada, viene de parte de Dios, pero también el matrimonio es tan importante que está sellado con un pacto que nos obligue, que nos lleve a cumplir esa responsabilidad y a tener y a sentir esa vocación matrimonial. Pero, ¿cómo podemos llevar un matrimonio sano y en orden delante de Dios?
Bueno, estos pasajes, Efesios 5 del 22 al 32, 33, nos habla de 5 áreas de vocación para poder mantener sano y en orden nuestro matrimonio. Y quiero aclarar, aquí cuando hablo de vocación, la mayoría de las veces que se traduce vocación en la escritura habla de eclesis, habla de un llamado. Y una vocación es sentir un llamado para hacer algo. Una vocación, la vocación es sentir la inspiración para llevar a cumplir algo, que nos lleva a cumplir algo. Y aquí en el matrimonio podemos ver en estos pasajes al menos 5 áreas de vocación matrimonial. La primera es una vocación de autoridad, donde habla de autoridad y sujeción. También tenemos una vocación del amor. Nos habla de una vocación del sustento a la esposa, nos habla también de una vocación del cuidado a la esposa y finalmente nos habla de una vocación de unidad en el matrimonio. Y conforme nosotros vamos abordando estos pasajes, vamos a ver similitudes muy interesantes que van a llamar nuestra atención. Y la primera vocación es de autoridad y de sujeción. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Estos pasajes nos hablan específicamente de una vocación de sujeción de la esposa y de la autoridad que Dios ha puesto en el matrimonio. Y aquí es muy notorio que manda a la esposa colocarse bajo autoridad, bajo la autoridad del esposo. Pero si tú te fijas con atención, viendo con atención estos pasajes que estaremos leyendo, en este pasaje está haciendo por primera vez un comparativo entre la relación de la esposa con Cristo y la asemeja con la de su esposo terrenal, con la de su marido. Es decir, para imitar lo celestial aplicado a lo terrenal. Ayúdame a contar, vamos a ir contando. Va una vez que hace un comparativo en estos pasajes, es la primera vez. Llevamos uno. Pero dice también Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y aquí habla de la autoridad del esposo sobre la esposa y viene una vez más y la compara con la autoridad de Cristo sobre su esposa, que es su iglesia. Y aquí hasta aquí, si vamos contando, ya llevamos ¿cuántas? 2 veces llevamos, que hace esta comparación de lo celestial con lo terrenal. Y dice el verso 24 de Efesios 5, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos ¿en qué cosa? En todo. Nuevamente vuelve a hablar de la sujeción de la iglesia a Cristo y la compara con la sujeción de la esposa al esposo. Hasta aquí vamos contando, ¿me ayudas? Vamos contando y llevamos 3 veces. Y estos pasajes que nos hablan de esta vocación, nos hablan de 2 aspectos esenciales en la vocación de autoridad dentro del matrimonio. Y quizá estos pasajes son los que más conflicto le causan a las esposas y muchas se niegan a recibirlo. Si tú ahorita estás escuchando esta conferencia, varón, y tú volteas a ver a tu esposa y acabamos de leer estos pasajes que la esposa esté sujeta a su esposo como al Señor, y a lo mejor la vas a encontrar así meneando la cabeza haciendo no, sujeción no, ¿verdad? Es algo tan que le cuesta trabajo a la mayoría de las mujeres. Muchas esposas se quejan, pero ¿por qué, pastor? Es que este esposo que me tocó es muy malo conmigo, me hace enojar, no se merece ni mi respeto, pastor. Y yo la verdad no estoy de acuerdo en tener que sujetarme a su autoridad y a depender de este bueno para nada. No, Señor, no me salió bueno, pastor, no me salió bueno. Bueno, ¿sabes qué? Amada hermana en Cristo, primero que nada, no te tocó ni te salió malo. Tú lo escogiste, tú lo aceptaste y Dios a través de su infinita misericordia
le está pidiendo aquí a la esposa sujetarse a la dirección del esposo, porque Dios sabe, tiene un propósito detrás de esto, y este propósito es que no puede haber dos cabezas en una familia que estén compitiendo por llevar la dirección y la autoridad de la casa y estén compitiendo por tomar todas las decisiones en la familia. Eso no es la voluntad de Dios. Esto lo único que produce es confundir mucho más a los hijos y los llena de confusión, y además es una buena receta para empezar a producir y fabricar hijos tiranos, porque los hijos tiranos no nacen, se hacen, y se hacen en casa. La voluntad de Dios es clara en estos pasajes, que no aprueba que haya competencia de poderes dentro del matrimonio y la familia. Y hemos aprendido que la naturaleza caída de la mujer, ¿verdad?, de nuestras espositas, es tronar dedos y mandar que todo se haga de esta manera, y tantito te descuidas y ya te están mandando a hacer todas las cosas. Por esto es que el Señor la pone en sujeción y le dice a la esposa: ¿sabes qué? Bájale 2 rayitas y ponte bajo sujeción de tu esposo. Pero escúchame bien, esposita, que estás oyendo este mensaje, para que no te enojes ni estés molesta por estos pasajes. El Señor no te está mandando a hacer nada que no nos esté pidiendo a nosotros también, los varones. Porque cada uno de nosotros, varones que me escucha, sí, nosotros, quizá muy machos, pero a final de cuentas, esposa de Cristo, si creemos en Cristo Jesús. Somos su esposa. Entonces, nosotros también debemos aprender de liderazgo, de autoridad y de sujeción. Y la forma de aprender liderazgo, varón que me escuchas, es a través de estar sujeto a nuestro Señor Jesucristo. Allí es donde vienen las más grandes lecciones de autoridad, que este es un gran problema de la iglesia y de los matrimonios en este tiempo. Nadie se quiere sujetar a ninguna autoridad. Nadie le quiere rendir cuentas a nadie. Hay quienes dicen que no debes rendirle cuentas a nadie. Pero por favor, la misma palabra de Dios aquí lo está mandando. Por otro lado, la naturaleza caída de nosotros los varones es la irresponsabilidad, y por lo general los varones vamos a buscar dejarle toda la carga a nuestra esposita y echar toda la carga sobre sus hombros. Algunos hasta descaradamente ya la mandan a trabajar y le reciben la quincena, ¿verdad? Así, a ese grado. Y aunque no nos guste, el Señor nos está mandando a ejercer autoridad sobre nuestra familia y sobre nuestro matrimonio, sobre los hijos. Pero, maridos, autoridad no significa que puedes maltratar y lastimar a tu esposa como te dé la gana, ¿verdad? Y empezar ahí con como decimos las guajoloteras: pues te callas y me obedeces porque la palabra de Dios dice que te debes sujetar. No, nunca la palabra de Dios está llamando a una sujeción de este tipo, con una autoridad tirana que ejerce el esposo sobre la esposa. Nunca, jamás. La pregunta para ti, varón, es: ¿tú cómo estás gobernando tu casa? ¿La estás gobernando con la sabiduría de Dios, o cómo estás llevando el gobierno de tu casa? O quizá lo está llevando tu mujer. También, tristemente, hay muchas esposas, no pocas, que prefieren ignorar estos pasajes y competir y pelear por la autoridad del matrimonio y de la familia. Así que, ¿qué significan estos pasajes hoy para una esposa a la cual la palabra está mandando a estar sujeta? Significa que como cristiana, como hija de Dios, tú no puedes pensar que estés en verdad sujeta a Cristo, obedeciendo a tu Señor en orden delante de Dios y de Cristo, si tú no eres capaz de sujetarte a tu esposo terrenal en tu matrimonio, aunque sea un esposo imperfecto y lleno de defectos. Una esposa que no se sujeta a su esposo es como si se tomara la atribución de decirle al Señor: ¿sabes qué, Señor? Yo soy la esposa perfecta y por tanto yo estoy por encima de la sujeción y de la obediencia a Dios. Yo estoy por encima de esas cosas. Y pensar así es una locura. Así que, esposa, tú misma pregúntate hoy: esa vocación de sujeción y de obediencia en tu matrimonio, ¿cómo la estás ejerciendo? Porque allí, como tú estás llevando así tu matrimonio en este aspecto, puedes ver claramente si Cristo reina en tu vida y ejerce señorío sobre tu vida y tu matrimonio, o eres tú la que está reinando.
Y si estamos o estás tú imitando la sujeción de Cristo al Padre, como al Señor. Maridos, también cada uno veamos si obedecemos la palabra de Dios, si estamos imitando a Cristo en cuanto a la autoridad en el matrimonio y en la familia. No pienses ni por un momento que siendo un esposo tirano, que maltrata a la esposa, que le habla ásperamente, que incluso le tiene agresiones físicas, tú puedes estar en orden delante de Dios. Absolutamente no. También tenemos la vocación de amor en el matrimonio. Verso 25 de Efesios 5. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Una vez más, regresamos a la cuenta que estábamos llevando. Este pasaje habla del amor que debemos dar los esposos a nuestra esposa y lo está comparando con el amor que Cristo le da a su iglesia. Amado hermano en Cristo, ¿cómo amó Cristo a su iglesia? ¿De qué manera la amó? Pues la amó en la cruz. Hasta ahorita llevamos 4 veces que está haciendo la comparación. Y alguno dirá, pues a mí ¿por qué me manda Cristo esto si yo amo a mi esposa? Claro que si me hace enojar, pues yo sí le grito y no le doy gasto para que aprenda, ¿verdad? Pero sí la amo con locura, pastor. Pero la palabra nos manda tener una vocación de amor a nuestra esposa, imitando una vez más el ejemplo de Cristo con su iglesia. ¿Cómo es el amor de Cristo por su iglesia? Pues al menos tiene 2 componentes, 2 aspectos sumamente importantes, que es un amor incondicional, no puso condiciones ni límites para amar a su esposa, no le dijo si te portas bien, si te salvo y si no, no. Romanos 5:8, como estábamos en pecado, así el Señor nos ha tomado por esposa y el Señor decide hacer todo lo posible, todo lo necesario para ganar una salvación para su esposa en esa cruz. Así que un esposo, tampoco nosotros debemos poner condiciones para cumplir nuestro deber y nuestra obligación como esposo con la esposa. Pues si no me haces eso no te doy gasto, pues si no esto no te voy a comprar aquello. Pues absolutamente no, eso es caer en chantajes vulgares dentro del matrimonio. Nosotros debemos cumplir nuestra parte, cumplir el deber conyugal, sustentar a la esposa, proteger a la esposa, cuidar a la esposa y a los hijos. También Cristo ama a su esposa no solo incondicionalmente, sino con un amor sacrificial. Fue capaz de recibir el castigo que su esposa merecía y muere en esa cruz por su esposa, que es su iglesia. Y de esta manera nos está diciendo a nosotros, varón, así tienes que amar a tu esposa. Todo hizo con tal de ganar el beneficio de la vida eterna para su esposa. Y esta es la vocación, el ejemplo de vocación de amor que Cristo está mostrando por su esposa en estos pasajes, pero que nos está pidiendo que nosotros llevemos a cabo a través de este comparativo que está haciendo a lo largo de estos pasajes. Pero ¿cuántas veces en vez de esto, en vez de tener y demostrar y manifestar esta vocación de amor, cuántas veces nosotros le hablamos ásperamente a nuestra esposa, la insultamos con palabras, incluso con groserías, con maldicencias, la menospreciamos y aún a veces gritos y a veces incluso avergonzándola delante de personas o delante de sus propios hijos? También el amor de Cristo conlleva una vocación de santidad. Verso 26 y 27, Efesios 5, 26 y 27. Dice que la amó así en la cruz para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Algo santificado, algo santo, significa algo apartado, lo sabemos bien, algo separado para Dios. Y así cada hija de Dios está separada, apartada para vivir para Dios. Y esto quiere decir que cada uno de nosotros como esposa de Cristo somos santos, estamos separados, apartados para vivir para Dios. Y
así como Cristo quiere que seamos fieles y vivamos para Él en santidad y que Él sea nuestro único Dios y Señor al cual vamos a adorar y al cual vamos a servir, así el matrimonio también es un pacto de exclusividad en donde el esposo solo puede tener intimidad con su esposa y la esposa solo con su esposo, ¿verdad? Para que no vayas a decir como algunos dijeron en otro tiempo, pero nada más con ella, Señor, nada más con una. Sí, nada más con una. Ah, no, si es así entonces no conviene casarse. Así le dijeron al Señor. Así hay varones que piensan en este tiempo. Pues entonces es mejor no casarse que lastimar y causarle, como habla aquí, de manchas, causarle manchas en ese vestido de novia espiritual que tiene tu esposa, orillándola a pecar, llevándola a enojarse, a tener ira, a venganza, desquite por la forma en la que tú la tratas. Mejor no casarse que causarle arrugas en ese vestido espiritual de esposa, causándole arrugas de dolor en su corazón, causándole ansiedad en su corazón por causa de adulterio o de infidelidades. Cada esposo tenemos la gran responsabilidad de darle a nuestra esposa un ambiente de santidad, emocional y espiritualmente un ambiente correcto de santidad, de calma, de amor. Y debemos velar por su vida cristiana por medio de la palabra de Dios. Y yo me pregunto en verdad, ¿cuántos estamos haciendo eso como esposos dentro del matrimonio? Repito el verso 26 y 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor, amados hermanos, varones de Dios, casados, que tienes tu esposa, nos pedirá cuentas de cómo hemos tratado a nuestra esposa, que es su hija, y cómo es que le estamos presentando delante de Dios como esposa. Si hemos mantenido limpio su corazón y su mente, porque aquí leemos que la palabra de Dios nos limpia, nos lava nuestra mente y nuestro corazón. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo nos va a limpiar la palabra? La palabra nos va a ir persuadiendo de las cosas correctas. Yo suelo decir a modo un poco chusco, ¿verdad? Es que en esa congregación a donde vas te lavan el cerebro. A veces nuestros parientes no creyentes, incrédulos, así nos dicen, y nosotros solo podemos decir amén. Eso es lo que el mundo necesita, que el cerebro sea lavado de la cochinada, del pecado, del adulterio, de la pornografía, del robo, de la mentira, de tantas cosas. Necesita ser lavado nuestro pensamiento y nuestra mente para que sean colocados los pensamientos de Cristo. Y eso forma convicciones en nosotros. La palabra forma convicciones y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios forma convicción y forma fe en nosotros, amados hermanos. Cuando tú entiendes una cosa, y ese es el propósito hoy, que entendamos estos conceptos y esta vocación del matrimonio para que pueda ser sanado nuestro matrimonio y llevado como debe ser llevado, que nosotros comprendamos estas cosas y se forme una convicción en nosotros. Pero hay que tener cuidado, amado hermano, porque cuando nosotros pasamos por encima de nuestras convicciones, de lo que creemos, estamos pasando por encima de nuestra fe y estamos corrompiendo nuestra integridad, nuestro corazón, nuestra mente. Estamos destruyendo nuestra vida. Pasar por encima de las convicciones que la palabra de Dios nos está dando. Hay que tener cuidado con eso. También la palabra nos habla de una vocación de sustento. Verso 28 y 29 de Efesios 5. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Habla de un amor propio. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Volvemos a nuestra cuenta y vemos que una vez más está haciendo un comparativo, ¿verdad?, entre la provisión del Señor y entre el cuidado del Señor
Vuelve a hacer un comparativo, así como también Cristo a su iglesia, así también esposos, varones de Dios, debemos nosotros hacer con nuestra esposa, imitando el ejemplo celestial que nos da Cristo, imitando esa vocación de nuestro Señor Jesucristo para con nuestro matrimonio. Y hemos aprendido en esta vida que somos mayordomos. Y somos mayordomos porque todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado. Él nos ha dado todas estas cosas, todo lo que tenemos, el trabajo, todas las cosas que tenemos vienen de arriba, toda dádiva buena ha sido dada por nuestro Dios. Y más que nada en este tiempo debemos ser conscientes y entender que el trabajo y todo lo que tenemos está en riesgo por esta situación tan difícil de la pandemia que estamos viviendo. Sin embargo, el que nos ha dado las cosas es nuestro Dios. Si Él nos ha dado estas cosas, estaremos bien, estaremos firmes, estaremos seguros. Sin embargo, dice en 1 Timoteo 5, 7 y 8, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La palabra nos habla en estos pasajes y nos manda una vocación como esposos de ser proveedores de todas las cosas, al menos todo lo necesario de nuestra casa, de nuestra familia. Si nuestro trabajo no nos alcanza, necesitamos buscar otro trabajo y ponernos a orar a Dios para que nos dé un mejor trabajo. Nosotros debemos entender que así como Cristo nos da todas las cosas como esposo celestial, así varón de Dios nos toca a los esposos proveer todas y cubrir todas las necesidades al menos esenciales de nuestra casa, de nuestra familia. Ser proveedor, escúchame bien, es una gran bendición de Dios. Ser uno el que puede con el fruto de su trabajo sustentar su casa y cubrir todos los gastos al menos esenciales de la esposa, de los hijos, es una grandísima bendición. Y esto enseña, pone en el corazón del esposo y de los hijos el aprender a depender del papá, así como nosotros también tenemos que aprender a depender de nuestro Señor Jesucristo. Si la esposa trabaja, no debe ser para que ella sea responsable y tenga la carga de cubrir los gastos de la casa y de la familia. No, esto nos toca a los varones y si nosotros lo hacemos, Dios nos va a bendecir. Amén, Dios nos va a bendecir. También nos hablan estos pasajes de una vocación de protección. Verso 28 y 29, volvemos a repetirlos. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, ya lo hablamos, y la cuida, como también Cristo a la iglesia. En este solo pasaje está hablando y haciendo dos comparativos en cuanto al sustento y en cuanto al cuidado de nuestra familia. Hasta aquí ya llevamos 6 veces que hace el comparativo. Igual a la manera como hace Cristo, que es nuestro guardador, es nuestro escudo protector, es nuestra torre fuerte, nuestro castillo, así también, varones, nuestra responsabilidad es cuidar y proteger a nuestra esposa y a nuestros hijos. Cuidar significa empollar. Y hace referencia al cuidado que tiene un ave cuando está empollando sus huevos y se posa sobre ellos con cuidado, los mantiene calientitos, los protege con su propio cuerpo, los cubre con sus alas. Y es una figura preciosa de cómo debemos tener la vocación y comprender el cuidado que debemos tener por la esposa y también por los hijos. Habla de algo de ternura, de amor. Imagínate tú que vas en la calle, ¿verdad? Y vas pasando y pasa un fulano y le da una nalgada a tu mujer, a tu esposa. Pues ¿tú qué vas a hacer? Pues te le vas encima, ¿verdad? Sin duda. Pero qué ironía es que hay muchos varones que son muy bravos para defender a su esposa de esta manera en la calle, pero cuando llegan a su casa ellos son los primeros que no solo no es una nalgada, sino le voltean un revés, un bofetón, un golpe, la insultan, la menosprecian a la esposa y esas heridas, te aseguro, le duelen mucho más a la esposa que lo que haya hecho cualquier otro fulano en la calle. Nosotros debemos cuidar a nuestra esposa y cuidarla y respetarla como nos manda la palabra. Y en 1 de Pedro 3:7 lo sugiere. Y dice entonces en Efesios 5:29, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a su iglesia.
Debemos imitar ese ejemplo de Cristo. Esa es la vocación que debemos imitar, de la vocación que Él tiene para llevar su matrimonio celestial. Y hasta aquí llevamos 6 veces en el comparativo. Y un esposo podrá pensar que está en orden delante de Dios, aseverar que es un buen cristiano, pero trata con aspereza y con rudeza a su esposa. No te engañes, eso no es correcto, eso no está bien delante de Dios. Puede pensar que es un buen cristiano y que alaba a Dios y que el Señor va con él a todos lados y lo respalda. Sin embargo, la maltrata y destruye su autoestima, tratándola con golpes, con amenazas, con rudeza. Por estas cosas, escúchame bien, varón de Dios, muchos esposos no prosperan, o lo primero que pierden es el trabajo, por la forma en la como están tratando a su esposita que Dios les ha dado. La pregunta para ti es: ¿cómo tratas tú a tu esposa? ¿Tal como Cristo te trata a ti? ¿O prefieres que Cristo te trate a ti como tú tratas a tu esposa? Ay, no, pastor, no, mejor no, pastor. Mejor no. También debemos entender que hay un secreto en el matrimonio. Verso 31 y 32. Algo muy importante en el matrimonio que debemos comprender hoy plenamente, y que esto puede cambiar radicalmente el concepto que tenemos del matrimonio, alinearlo para que lo podamos ver a través de los ojos, como Dios lo ve, como Cristo lo ve. Que tú veas a tu esposa como Cristo te ve a ti como esposa, varón. Efesios 5, 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Una vez más, llevamos la cuenta y la santa palabra de Dios vuelve a comparar el matrimonio terrenal con el celestial que tenemos con Cristo. 7 veces ha hecho el comparativo. Si nosotros no comprendemos este secreto que está hablando aquí, no podremos tener un matrimonio sano, escúchame bien, libre de desórdenes y de aflicciones. Dice el verso 32 y nos habla de este secreto. Dice: grande es este misterio. Un misterio es algo que está oculto ante los ojos de la mayoría, y esta palabra viene de musterión, que significa cerrar la boca. Y se trata de un secreto que estuvo velado por mucho tiempo, pero que ahora en estos pasajes del Nuevo Testamento nos está siendo mostrado, nos está siendo iluminado a través de la palabra de Dios. Y lo primero que debemos entender, que es muy notorio en estos pasajes, ¿por qué hará 7 veces el comparativo de lo terrenal con lo celestial? ¿Por qué el Señor está haciendo esto? ¿Por qué están escritos estos pasajes? ¿Con qué intención están escritos? Porque debemos entender hoy que debemos imitar la vocación de esposo de Jesucristo para nosotros aplicarla en nuestro propio matrimonio, amados varones de Dios. Nos instruye que debemos sujetarnos como Él al Padre, como la esposa se sujeta a Cristo, amarlo como Él ama a su iglesia en la cruz, sustentarlo y cuidar a nuestra esposa como Él nos sustenta y nos cuida a nosotros, a su iglesia. De manera que tú y yo no podemos pensar que estamos teniendo una buena vida cristiana, una buena relación con Cristo, que estamos viviendo en santidad delante de Dios, pero que tenemos un pésimo matrimonio. Esto no puede ser. Y esto es una confrontación muy fuerte a nuestra vida, para que veamos cómo estamos llevando nuestro matrimonio. Porque si tu matrimonio está mal, tu relación con Dios no puede estar bien. Te estás engañando. No estás cumpliendo plenamente lo que la palabra de Dios nos está mandando hoy a través de estos pasajes, ni estamos haciendo nuestra la vocación de esposo matrimonial que nos enseña Cristo en estos pasajes, la cual lo llevó a Él a salvar a su iglesia y a darnos una vida eterna
y a ganar tantas cosas: perdón de pecados, redención, justificación, reconciliación con Dios, tantas cosas. Allí en tu matrimonio se ve si estás dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Se ve si estás imitando el ejemplo de tu Señor y tu Dios, de tu esposo celestial, y haciendo todo lo posible para enderezar y salvar tu matrimonio. Quizá hay personas que hoy están escuchando y están pensando incluso en divorciarse, y están los problemas terribles en este tiempo, sobre todo de pandemia, donde es una convivencia forzosa, por decirlo de esta manera, que no debiera ser la forma, ¿verdad? Y quizá está alguien pensando en divorciarse. ¿Sabes algo? La voluntad de Dios no es que te divorcies. La voluntad de Dios es que si eres hijo de Dios, entiendas estos pasajes, los hagas tuyos, los vivas, y tu matrimonio va a ser lo mejor que jamás ha sido, lo mejor que hayas conocido jamás en tu vida matrimonial. Debemos entender que debemos imitar la vocación de Cristo como esposo, sabiendo la profunda vocación que Jesucristo mostró por su esposa en la cruz. En sujeción, en autoridad, en amor, en santificación, en purificación, limpiando manchas y arrugas, en sustento, en cuidado, en unidad. Hoy debemos ponernos ante un espejo de la palabra, cada uno, esposo o esposa que estás escuchando este mensaje, para ver si en verdad estamos haciendo en nuestro matrimonio terrenal lo que Cristo nos pide en estos pasajes que hagamos en nuestra vida matrimonial. ¿Eres tú un esposo que quiere imitar la vocación matrimonial de Cristo? ¿Eres tú una esposa que está imitando también esta vocación matrimonial de Cristo? ¿Eres ese esposo que salva a su esposa de situaciones y de problemas de su vida? ¿O eres el esposo que le está causando los problemas a tu esposa, los dolores, las angustias? Arrugando ese vestido de novia con aflicciones, con temores. ¿Eres tú una esposa que está respetando a su esposo como tú respetas a Cristo? Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a reflexionar y vamos a orar. Hoy debemos concluir y entender en este mensaje que debemos tomar inspiración de la vocación de Cristo como esposo, lo que Él hizo por nosotros en la cruz, por amor, para tomarnos como su esposa, el precio que pagó para tomarnos como esposa, y aplicar esa vocación, haciéndola mía, aplicarla en mi matrimonio terrenal. Cada uno debemos hacer esto. ¿En verdad piensas que tu matrimonio refleja que has entendido ese sacrificio de Cristo en la cruz? El pacto que ha hecho y que lo que ha sobrellevado con tal de no abandonarte a tu suerte y tomarte como esposa para casarse contigo y llevarte a vivir a sus moradas celestiales, a su casa. ¿Cuántas veces corren amenazas de divorcio en medio de los matrimonios? Si tú piensas en divorcio, no estás entendiendo esta palabra, estos pasajes escritos. Yo te pregunto, ¿cuánto crees que debe durar tu matrimonio terrenal? O más bien te preguntaría, ¿cuánto quieres que dure tu matrimonio con Cristo? Pues todos diríamos toda la vida, hasta la eternidad. Pues entonces ahora dime tú, ¿cuánto debe durar tu matrimonio terrenal? Pues toda la vida. Esa es la idea, la vocación, como Dios pensó el matrimonio. Nadie quisiéramos que Cristo se divorciara de nosotros y ya no nos salvara y decidiera no llevarnos a vivir a sus moradas celestiales. No nos engañemos, porque nuestro matrimonio va a estar bien si en verdad amamos a Cristo. Aquí está siendo puesta a prueba nuestro amor a Cristo, a nuestro esposo celestial, en nuestro matrimonio terrenal. Aquí tú puedes ver si estás viviendo para ti, estás buscando tu conveniencia, tu comodidad,
Pero yo te recuerdo que Cristo no buscó su conveniencia ni su comodidad, sino que fue a una cruz y todo lo dio en esa cruz y derramó hasta la última gota de su sangre y recibió todo el castigo que merecíamos nosotros con tal de pagar el precio de casarse con nosotros. Como para que tú lleves tu matrimonio como lo llevas. ¿Cuántos varones aún en iglesias cristianas participando de infidelidad y de adulterio? Ahora las mujeres también compitiendo al tú por tú con los varones, justificándose de alguna manera porque es que se sienten abandonados, no me hace caso. No hay justificación. ¿Cuántos esposos siendo esposos tiranos con la esposa, tratándola con insultos y menosprecio, hasta con golpes? ¿Cuántas esposas que se atreven aún a levantarle la mano a su propio esposo y ponérsela al tú por tú también a los golpes, provocándolo con palabras irreverentes, faltando al respeto a esa cabeza que Cristo ha puesto, en rebeldía, en engaños, falta de respeto mutuo, envidias, competencia en medio de la familia, volteando a los hijos uno en contra del otro, poniendo los pleitos aún por encima de los hijos, los pleitos de divorcio por encima de la vida de los hijos. Cosas que confunden y destruyen el corazón de los hijos. Y todavía no podemos ponernos de acuerdo en nuestro matrimonio. Muchos pensando que llevamos una linda vida cristiana. ¿Cómo está tu vida cristiana? Hermosa, precioso, mi Señor Jesucristo. ¿Y cómo vas con tu matrimonio? Ah, no, de eso ni me llames, ni me hables, ni me digas, terrible. Eso no puede ser. Eso es un engaño. Padre, hoy venimos delante de ti. Te damos gracias por tu palabra y oramos, Señor, porque esta palabra esté cambiando y transformando nuestra mente y nuestro corazón para que podamos ver el matrimonio, valorarlo, cuidarlo como una joya preciosa, como tú has hecho, con la misma vocación que tú, Señor. Una vocación de autoridad y de sujeción, una vocación de amor, de cuidado, de sustento, de unidad, de santidad por tu esposa, para que nosotros así llevemos nuestro matrimonio. Hoy, Señor, entendemos que nuestro matrimonio es un reflejo de la relación que llevamos contigo. Queremos, Señor, sanar, que sanes hoy nuestro matrimonio con tu palabra y con tu espíritu. Ahí desde tu casa, si estás con tu esposo o con tu esposa, tómense de la mano. Varón, tú toma de la mano a tu esposa y dile hoy: Padre, te pido que me perdones si yo no he tratado a esta esposa que me has dado con la vocación que tú has mostrado para conmigo. Hoy mi anhelo y mi deseo es mostrar esa vocación para con ella. Y hoy te pido que me perdones mis pecados y lo que la he ofendido. Y hoy, esposa, a ti te pido que me perdones si yo te he lastimado, te he destruido, te he dañado por causa de cómo he llevado la autoridad en esta casa. Hoy te pido que me perdones. Y tú dile a tu esposo, dile desde tu casa, ahí donde estás, dile: yo te perdono, esposo, y te amo. Claro que te perdono. Y hoy, esposa, dile al Señor: Padre, perdóname por haber sido una esposa rebelde, que no me he sujetado a la autoridad en casa. Perdóname porque he hecho cosas que dañan mi matrimonio y la vida de mi esposo. Hoy te pido que me perdones por todas estas cosas. Y dile a tu esposo, dile: esposo, perdóname si yo he sido una esposa rebelde, si te he causado pesar, si a pesar de ser una cabeza no he respetado esa autoridad que Dios ha puesto. Hoy te pido que me perdones. Dile ahí a tu esposa, varón de Dios, dile: yo te perdono, esposa, y te amo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y si tú estás escuchando este mensaje donde quiera que estés, tú necesitas hoy un esposo que es un esposo perfecto, que se llama Jesucristo, y tan solo con una oración de tu corazón puedes empezar a tener ese matrimonio con Él. Dile: Señor Jesucristo, yo creo que eres el Hijo de Dios. Yo veo y entiendo hoy tu vocación matrimonial y que fuiste a esa cruz y ahí mostraste ese amor tan grande. Yo hoy te digo que te necesito como mi Señor, como mi Salvador. Te pido que me selles con tu espíritu, que desde hoy me hagas tu hijo y me enseñes a ser un buen esposo, una buena esposa. Te lo pido hoy en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias. Amén.
y amén. Gracias a Dios, amados hermanos. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu matrimonio. Damos gracias porque nos has permitido llegar hasta tu casa. En Vida Nueva para el Mundo seguimos siendo iglesia y somos tu casa. Que Dios te bendiga. Amén.